Hola a todos, yo soy Carol y este es mi canal. Bienvenidos un día más a Encuentra tu historia y lee. Hoy os traigo el book tag del Día de la Mujer, que como sabéis fue el sábado de la semana pasada. Así es que ya sabéis que si queréis saber todas las preguntas que contiene este book tag y todas las respuestas que he preparado para las premisas, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Venid conmigo. Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que fenomenal y con muchísimas ganas de hablar de libros, porque hoy os traigo un book tag muy especial, que es el book tag del Día de la Mujer, que fue el 8 de marzo. Marzo es el mes de la mujer, el día 8 se celebra el Día Internacional de la Mujer y bueno, aunque ya no es exactamente el día en el que vais a ver este vídeo, sí que me apetecía mucho también dar mi particular homenaje a todas las mujeres del mundo que sacamos el mundo adelante día tras día, tras día, tras día. Es un book tag muy especial porque hay muchas versiones de este book tag con muchas preguntas diferentes que han hecho muchos compañeros, y entonces yo he cogido un poco de aquí, un poco de allí. Por eso no os digo de quién es el book tag, porque he cogido un poco de cada uno y luego he añadido también mi parte para hablaros de algunos autores, autoras y algunos libros y algunos personajes femeninos que tenía muchas ganas de hablaros. Entonces nada, vamos a empezar, que ya sabéis que estos vídeos nos lo acaban yendo de madre, ¿vale? Porque yo me empiezo a enrollar y esto es un lío. Primera premisa del book tag es una autora que admires. Vale, ya sabéis, yo creo que la respuesta a esta premisa no os va a sorprender a ninguna y a ninguno. Yo, mi autora favorita, sin lugar a ninguna duda, sí que admiro y que creo que es una auténtica maravilla en todos sus libros, todo lo que ha escrito, es Paloma Sánchez Garnica. Sabéis que con esta novela, Últimos días en Berlín, terminó finalista del Premio Planeta en 2021 contra La bestia de Carmen Mola, y que este año pasado, 2024, finalmente ganó el Premio Planeta con Victoria, ¿no? Con su libro Victoria. Para mí todos sus libros son una auténtica maravilla, cómo trata a los personajes, cómo son sus mujeres en estos libros, ¿no? Cómo son mujeres fuertes que rompen los corsés de su tiempo, que consiguen superarse a sí mismas y que tienen una evolución brutal siempre a lo largo de sus historias, ¿no? En qué situaciones se ven, en qué dificultades se encuentran y cómo se superan y las superan, ¿no? a las circunstancias y a las situaciones en las que se encuentran. Para mí Paloma además es una mujer que es un ejemplo, sin duda, cómo ha trabajado toda su vida para llegar hasta donde ha llegado, para finalmente seguir esforzándose, no rendirse nunca, ¿no? A pesar de quedarse en el camino en 2021, rozarlo con las puntas de los dedos, seguir luchando por ello y conseguir ser finalmente la ganadora del Premio Planeta 3 años después, en 2024. Así es que Paloma, aquí la tenéis, Paloma Sánchez Garnica, es una escritora que admiro y que es mi autora favorita y que nunca dejaré de leer los libros, cualquier cosa que ella escriba, cualquier cosa. Vale, segunda premisa del book tag es última novela última autora que has leído, ¿vale? Estoy en este momento leyendo a Lucinda Riley, que ya sabéis todos que me encanta, que me encanta cómo sublima, cómo maneja los tiempos. Estamos leyendo en el Club de Lectura Buscadores de Historias La Carta Olvidada. La saga de las 7 hermanas es una absoluta maravilla, todos y cada uno de sus libros. Habrá algunos que te gusten más, que te gusten menos, según cómo empatices más o menos con cada una de las hermanas, pero la verdad es que son maravilla cómo maneja la narración a 2 tiempos, cómo nos va contando la historia de cada una de las hermanas en presente y cómo nos va contando sus orígenes en pasado, y cómo hace que todo confluya en un punto final, ¿no? Que le da sentido y le da cuerpo a todo, al personaje del presente, a los personajes del pasado, a la situación, al cómo y al por qué, ¿no? Entonces, para mí Lucinda fue una escritora maravillosa también. Ha sido la última autora que he estado leyendo, que si bien en febrero, cuando os hablé de las lecturas realizadas en febrero, fue un mes de mujeres, lo organicé mal, tenía que haber pasado esas lecturas a marzo, pero febrero fue un mes de mujeres y estoy muy, muy, muy contenta de poder decir, ¿no? Cuando hacía la revisión de los últimos libros leídos
de qué autoras habían entrado en mis últimas lecturas, me gustó mucho descubrir que son muchas y que con todas disfruto y que son absolutamente maravillosas. Y eso dice mucho también de la sociedad en la que vivimos y de cómo es nuestra industria editorial, ¿eh? Muchas, la inmensa mayoría españolas. Así es que muy bien, muy contenta estoy. Premisa número 3, autora poco conocida que recomiendes. Esta me ha costado un poquito más porque sí que es verdad que, bueno, poco conocida para quién. Seguro que os saco un libro y seguro que vosotros la conocéis. Entonces, bueno, os he traído a Carla Montero Manglano, que ya os he hablado de ella porque es la escritora de la Tabla Esmeralda, por ejemplo. Y que las leí durante este verano del 2024, este verano pasado, y me encantó. Es una autora que en esos libros, estamos en libros de aventura, ¿no? De investigación histórica para descubrir un misterio que está, cuya detonación sucede en el presente, pero que para encontrar este tesoro, por decirlo de alguna manera, nos tenemos que remontar al pasado, y también tenemos esa historia de dos tiempos. A mí estas historias de dos tiempos, si están bien hechas, me gustan mucho. Y Carla Montero también es una autora que maneja, o que a mí me ha hecho percibir que maneja muy bien esos dos tiempos de la narración y esa estructura que le tienes que dar para que todo tenga sentido y para que no sea saltar de un lado a otro sin mucho sentido, ¿no? Carla Montero le da sentido. Y si bien sus dos libros más conocidos son, como os digo, La Tabla Esmeralda y El Medallón de Fuego, que no me salía el nombre, el Medallón de Fuego, que son los que leí en 2024, en el verano de 2024, ella tiene otros libros. Os traigo aquí Una Dama en Juego, que también pinta muy interesante. Si queréis, os leo un poquito la sinopsis para que veáis. Coincidiendo con las navidades de 1913, Isabel de Alsasua es acogida por su tía en el castillo de Brunswick. Dispuesta a disfrutar de lo que le ofrece la vida, coquetea con los hijos de esta, Lars y Karel, mientras se ve arrastrada por una intriga política tras la que se esconde una secta que quiere sembrar la destrucción. Siempre se ha dicho que el espionaje es un juego de caballeros. ¿Qué efecto provocará en Una Dama en Juego? Como veis, también historias de mujeres como Paloma Sánchez Garnica, como Lucinda Riley, historias de mujeres que se ven en situaciones que deben de superar, evolucionando o superponiéndose más allá del papel que la sociedad les ha otorgado, y que vamos a ver evolucionar muy favorablemente a lo largo de la novela, en función de a lo que se van a tener que enfrentar. No es el único libro más allá de La Tabla Esmeralda y El Medallón de Fuego de Carla Montero. Hay más libros, todos tienen una pinta excepcional, así es que muy recomendada por mi parte. Venga, premisa número 4. Libro escrito por una mujer que te marcó. De este, en alguna ocasión, también os he hablado. No os lo puedo enseñar porque no lo tengo aquí, pero un libro que me encantó, que me marcó como lectora, que me marcó como persona curiosa, que quiere conocer el mundo y las diferencias que existen en este mundo, y que también es una historia de mujeres, y que también me hizo ser consciente muy joven de ese papel que en ocasiones nos ha tocado jugar a las mujeres en el mundo, fue Viento del Este, Viento del Oeste, de Pearl S. Buck. ¿Qué os cuento? Viento del Este, Viento del Oeste es la historia de una mujer china a la que han comprometido y casan con un hombre chino de otra familia de allí, pero que ha estudiado en Estados Unidos medicina, mientras que ella ha sido educada en la cultura tradicional china de vendarse los pies, del mobiliario, del ambiente oscuro y acogedor para ellos que debe de tener una casa, de los olores, de las esencias, de todas estas cosas, ¿no? De la servidumbre al marido, de esa posición de la mujer relegada a la figura masculina, relegada a la maternidad y a aceptar determinadas cosas y determinados tratos, a no poder hablar, a tener que servir de alguna manera, ¿no? Y cómo se produce ese choque de trenes y ese choque de culturas con ese hombre al que la han comprometido, ¿no? Con el que la han casado, y que viene de, sí, bien, yo he tenido una cultura, tengo un acervo tradicional, ¿no? En mi casa que me han inculcado durante mi infancia, conozco esto, pero llevo muchos años fuera de mi casa estudiando en Estados Unidos ciencia, medicina, un mundo totalmente, radicalmente opuesto al que ella ha tenido en China y al que él probablemente tuvo en
China en su infancia, donde además se ven determinados problemas físicos que causan algunas de las tradiciones chinas, como el tema de los pies de loto y demás, ¿no? Que ya hemos visto también con algunas de las lecturas que hemos visto aquí juntos de Isabel Allende, con retrato en sepia y demás, ¿no? Entonces, la verdad es que es un libro que, como os digo, nos hace conscientes de por qué diversidad de situaciones hemos pasado las mujeres a lo largo de la historia y a lo largo de la geografía global. Y también, claro, aquí hay un momento, ¿no?, de enfrentarse ella misma a sentimientos muy contradictorios, donde ella considera que no le está gustando, por ejemplo, a su marido, que él la odia, que él no la quiere, cuando ella conoce a los amigos y las amigas de él que vienen a verle a China desde Estados Unidos. O sea, hay situaciones muy duras, muy dramáticas, muy emocionales, pero todo tratado con una sensibilidad brutal. De verdad, muy, muy, muy recomendable. Yo sufrí con este libro mucho, pero también, como os digo, me marcó en cuanto a la posición de la mujer, me marcó en cuanto al choque de culturas, ¿no?, a conocer más culturas diferentes a la nuestra, ¿no?, que es la cultura occidental, y que quizás es donde más ha avanzado ese papel que tenemos las mujeres ahora en el mundo, mucho más igualitario con el hombre. Nos queda mucho camino por recorrer, pero por supuesto no tiene nada que ver con lo que había antes, con lo que hay actualmente en otros países, en otras geografías. Dentro de todo, casi podemos considerarnos afortunadas de estar en el punto en el que estamos, ¿no? Entonces, pues bueno, en todos estos sentidos, y por supuesto también literariamente, la sensibilidad de la pluma de Perle Sebag a mí me conmovió absolutamente, y este libro me marcó en todos estos sentidos, ¿vale? Autora también maravillosa que os recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Premisa número 5, personaje favorito femenino, o personaje femenino favorito, ¿vale? Esto lo sabéis. No puedo, porque supone una traición a mí misma, deciros otros personajes que no sean los que traigo aquí hoy. Os he traído solamente uno de los libros porque el otro no lo bajo más, que luego me cuesta muchísimo subirlo a la estantería. El clan del oso cavernario. Águila es mi personaje favorito por excelencia, junto con el otro personaje con el que os voy a hablar ahora, una mujer de una pieza, ¿no? Este libro está escrito por Jean M. Auel, también una mujer que ha escrito toda la saga del clan del oso cavernario, absolutamente maravillosa, tenéis que leerla si no la habéis leído. Ya sabéis que ya os recomiendo muchísimo, este es uno de mis libros favoritos de todos los tiempos, como lo es el del siguiente personaje que os voy a hablar también. Ayla es una niña cromañón que pierde a toda su familia, a toda su cueva en un terremoto, se ve sola en un mundo prehistórico súper salvaje, donde la especie humana era minoritaria frente a otras especies vivas, ¿no?, frente a otros seres vivos, donde además todavía la humanidad estaba dividida entre los últimos neandertales y los cromañones, ya los primeros homo sapiens, por decirlo de alguna manera, no, como eran. Ella es encontrada por una tribu de neandertales muy pequeñita, con 5, 6, 7 años, calculan que puede estar teniendo, y se produce también ese choque de culturas entre lo que ella sabe, lo que ella es genéticamente, esas ventajas y desventajas genéticas que ella arrastra por ser una especie diferente, frente a la tribu que la acoge, ¿no? Y que de alguna manera la integra y la intenta hacer parte de la tribu, ¿no? Pero ahí se produce también una serie de choques de trenes culturales, emocionales, físicos y de todo, incluso para hablar, para comunicarse y para todo, ¿no? Mientras tanto, Ayla se convierte en pasa de ser una muy buena niña a una muy buena mujer con sentimientos, emociones. Estaremos dentro de esos sentimientos, de esas emociones, de ese enfrentamiento interno, de ese querer y no poder, y de estas luchas internas que ella tiene, y de ese afán de supervivencia tan necesario en aquella época, y que probablemente fue una de nuestras ventajas evolutivas, ¿no? Frente a los neandertales, esas ansias de supervivencia y esa falta de tradición interna, genética, cultural, que hacía, bueno, pues que las mujeres tuvieran quizá una actitud muy diferente en las tribus de los neandertales, ¿no? De verdad, súper recomendable, maravilloso,
lloras, ríes, te enterneces, te arrancan el corazón. Ayla es maravillosa en este libro y en los siguientes, porque cuando empiezas con este libro y lo acabas, ya no quieres dejar nunca de leer a Ayla. ¿Vale? El siguiente es El Valle de los Caballos, siguen Los Cazadores de Mamut, Llanuras de Tránsito, Los Refugios de Piedra y La Tierra de las Cuevas Pintadas. De verdad, una saga que merece mucho, mucho, mucho la pena. Y el otro personaje del que os tengo que hablar, porque si no, no os hablo de mis personajes favoritos femeninos, que también viene de un libro escrito por una mujer, es Escarlata O'Hara, que me parece absolutamente maravillosa en toda su extensión. Del libro, ella es un personaje del libro Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell. Y ¿qué os voy a contar de Escarlata O'Hara? O sea, qué evolución, qué maravilla, qué fortaleza, qué muchas cosas, ¿no? Escarlata es un personaje muy gris en muchos sentidos, ¿no? Ella está en el mundo de los grises porque tiene una ambición, porque no la detiene nada, porque es capaz de cualquier cosa, porque es una consentida, porque es una mimada, porque hay veces que no mide las consecuencias de sus actos por muchas cosas, pero por otro lado es una mujer responsable al máximo, como os decía, capaz de cualquier cosa por ella, por su familia, por lo que tiene que sacar adelante, por las personas a las que ama, de una u otra manera, de manera más o menos cuestionable, ¿vale? Pero cómo ella también evoluciona a lo largo del libro y cómo se convierte en una mujer y cómo rompe absolutamente con todo, porque ella sí que rompe con todo lo que está impuesto para ella, ¿no? En la sociedad americana de la guerra de secesión. A ella se le cae el mundo y cómo ella remonta y cómo ella se supera y cómo ella supera sus mismas circunstancias y lo que la sociedad le está pidiendo y cómo se pone el mundo por montera, ¿no? Y dice, me da igual lo que penséis todos, pero esto es mi camino y esto es lo que tengo que hacer y esto es lo que quiero hacer y esto es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, absolutamente maravillosa. Para mí, Escarlata es una heroína capaz de todo, una mujer capaz de todo, un auténtico terremoto de la literatura y del cine, pero muchísimo mejor el libro, ¿dónde va a parar? Vale. Así es que ahí mis dos personajes favoritos, Ayla y Escarlata O'Hara, de manera absolutamente diferente, rompiendo todos los moldes de la sociedad, de la cultura, de su rol de género, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y nos habla mucho también de este rol de género que históricamente hemos tenido y que existía y que al que no hace tanto estábamos sometidas, en el mundo entero, incluido nuestro país. Venga, premisa número 6, libro favorito escrito por una mujer. Aquí he querido cambiar un poco porque ya os he traído El clan del oso cavernario de Jane M. Auel, os he traído Últimos días en Berlín de Paloma Sánchez Garnica, os he hablado de Lucinda Riley, os he traído Lo que el viento se llevó con Escarlata O'Hara y quería hablaros de otro libro escrito por una mujer, también protagonizado por una mujer y que también me habéis oído hablar de ella en otras ocasiones. Quizá no es mi libro favorito de todos los tiempos, pero sí es uno de mis libros favoritos, que además es uno de esos libros que te da paz interior y que te divierte. Ese libro es Todo bajo el cielo, de Matilde Asensi. Perdón. Hace mucho que Matilde Asensi no publica, yo necesito más libros de esta mujer porque me encanta absolutamente. Son libros de aventuras, libros de investigación, libros de seguir pistas, de descubrir misterios. En este caso, como también en el caso del Catón, pero quizá de una manera más disimulada, protagonizado por una mujer. Dice, una pintora española afincada precariamente en París, de las vanguardias del siglo pasado, descubrirá en Oriente el reverso de su existencia. Un episodio luctuoso será el preámbulo de una odisea que merodea uno de los secretos mejor guardados de la historia de China, el tesoro del primer emperador. Entonces vamos a seguir a Elvira, que es la protagonista, que va a viajar a China y que se va a encontrar inmersa en la búsqueda de este tesoro, y como veis, pues al final estamos hablando de 1900 o finales de 1800, si no me equivoco. Y claro, lógicamente su actitud, por muy bohemia, por ella ser una artista parisina, pues escúchame,
es el que es, ¿no? Y el mundo chino también es el que es frente a la mujer, más en aquellos años. Y a pesar de ello, volvemos a las mismas. Es una mujer que se sobrepone, una mujer que vence sus roles de género y que vive una aventura maravillosa demostrando lo que vale y enfrentándose a todos sus miedos y a todas las dificultades que le van a ir surgiendo por el camino, que son muy muchas. Son muchas, muchas, muchas. Pero bueno, Todo el bajo cielo, además, es un libro que se desarrolla en unos escenarios maravillosos, que recoge toda la filosofía oriental, el tai chi, ¿no? Que de alguna manera te transmite paz en algunas de esas descripciones, en algunas de las cosas que pasa, te traslada de verdad a ese mundo muy espiritual, muy zen, ¿no? de la cultura tradicional china, en este caso, y de verdad que es muy recomendable. Quizás sea mi libro favorito, incluso por encima del Último Catón de Matilde Asensi. Todo bajo el cielo. Venga, y ahora aquí premisas que yo ya me he ido inventando, ¿vale? Nuestra visión de la historia es la premisa número 7. Nuestra visión de la historia. Esto es una tendencia de la que yo hablo mucho en este canal, sobre todo con las lecturas conjuntas y con las novedades editoriales, porque se está notando mucho últimamente cómo se recogen historias que nos han contado siempre, sobre todo de la mitología clásica, ya sabéis por dónde voy, yo creo un poco, y se nos da una visión diferente a la que hemos recibido de Homero, de Hesiodo, de todos estos grandes autores del mundo clásico. Porque de ellos recibimos la versión masculina de la historia, conocemos perfectamente lo que le pasa a Ulises, lo que piensa Odiseo, a Agamenón, conocemos a todos estos personajes, a París, a Héctor, les conocemos muy bien, y sin embargo ellos no estaban solos. En ese mundo clásico había mujeres que han pasado la historia con una carga, muchas de ellas de brujas y traidoras y malas y culpables de los males de los hombres del mundo clásico, que es súper injusta porque nunca se había revisado la historia desde el punto de vista de ellas como en este momento se está haciendo. Os traigo uno de los libros que hace esto. Últimamente hay muchos, unos mejores, otros peores. No os recomiendo Limpia, ya lo sabéis, pero sí que os recomiendo Hijas de Esparta de Claire Heywood, ¿vale? Que nos va a contar la historia de la guerra de Troya vista desde el punto de vista de Clitemnestra y de Helena de Troya. Para mí es algo muy revolucionario porque si hay dos brujas, y de Penélope también, si hay dos brujas por excelencia en la mitología clásica, aparte de Circe, que también es un libro que, como sabéis, cambia esa visión de la historia, lógicamente Clitemnestra era considerada, bruja como tal, encantadora, asesinó a Agamenón a su vuelta de la guerra de Troya cuando llegó, tenía amantes y hacía conjuros y era malísima de la muerte. No, Clitemnestra era una mujer que había sido entregada a Agamenón, que era un ser también cruel, ambicioso, totalmente desconsiderado y capaz de cualquier cosa, incluso de causar cualquier daño a sus hijos y a todo el mundo con tal de conseguir sus objetivos y de conseguir gloria y poder, ¿no? Entonces vamos a ver esa historia, cómo se forja esa guerra de Troya desde el punto de vista de Clitemnestra y por supuesto de Helena de Troya, que ha pasado la historia como la causante única, ¿no? De que se provocara la guerra de Troya y la caída de esta ciudad maravillosa, puntal de Oriente, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, escucha, aquí hubo muchas más cosas metidas en medio que el amor o la pasión que pudiera tener Helena por París y París por Helena, y por lo que pudiera provocar ese acto de irse juntos a Troya, ¿no? De escaparse con él. Aquí nos va a explicar muchas cosas, ¿no? Cómo era la vida de estas dos mujeres en Esparta, cómo eran sus maridos, qué había detrás de toda esa ambición de ir a por Troya, ¿no? ¿Cuál era ese sentimiento en Grecia, en Macedonia y demás en Esparta contra Troya, y cómo Helena al final no es más que una triste excusa
para acometer unos planes que ya venían forjándose desde mucho antes, ¿no? Entonces, realmente una visión diferente de la historia de la guerra de Troya, de la Odisea, de la Ilíada, ¿no? que nos va, bueno, pues que nos va a dar efectivamente una visión de cómo eran estas mujeres que también estaban ahí, que también formaron parte de la historia y cuya visión nunca hemos sido capaces de percibir hasta ahora, ¿no? Y este es un movimiento que a mí me parece absolutamente maravilloso, coger esos relatos clásicos e intentar ponerse en la piel de estas mujeres que han quedado como brujas y culpables de la destrucción del mundo en la literatura clásica, ¿vale? Venga, premisa número 8, mujeres que hacen historia. Muchas veces en la historia estamos acostumbrados a que la historia venga hecha de la mano de los hombres. Son ellos quienes rigen la política mundial, son ellos quienes hacen la guerra, son ellos los espías, son ellos los soldados, son ellos los que hacen los negocios, son ellos los que hacen todo. Es cierto que mayoritariamente han sido ellos, porque las mujeres estábamos, como sabemos, relegadas a una posición secundaria de cuidado del hogar, de los hijos, de otras cosas, pero en los momentos claves de la humanidad nosotras también hemos estado ahí, ¿no? Para mí hay una autora que muestra muy bien esto, ¿no? Y que está haciendo mucho por recuperar el papel de la mujer a lo largo de la historia y en los momentos más importantes, en los momentos claves de la humanidad. Esa mujer escritora es Kate Quinn y os traigo El Código Rosa como uno de los ejemplos de su literatura. De verdad que tiene muchos más libros, todos ellos merecen muchísimo la pena, todos ellos hablan de mujeres fuertes, independientes y que han estado ahí, que han colaborado y que han hecho historia. Y en este caso nos está hablando de un grupo de mujeres que trabajaban para decodificar los códigos nazis alemanes durante la Segunda Guerra Mundial para ayudar en el contraespionaje, lógicamente espionaje y contraespionaje en el bando de los aliados, en este caso en Gran Bretaña. Mujeres muy diferentes, entre ellas de muy diferentes estratos sociales, de muy diferente educación y afiliación sociocultural y aún así capaces de todo por un sentimiento patriótico, por un sentimiento de deber, por todos los compromisos y capaces de, como os digo, salir de ese mundo de confort relativo en el que estaban relegadas cada una en su medida para dar un paso al frente, romper esas cadenas de género y aportar en la historia y ser parte de la historia, ¿no? Nosotras también estuvimos ahí. De esto hay otros muchos libros. Uno que habla precisamente de esto es el último libro que ahora no, Las mujeres de la guerra, de Kristin Hannah, que no os lo he traído hoy, pero que también habla de esto, ¿no? De cómo se nos ha negado muchas veces el haber formado parte de la historia, en este caso cómo se negaba la presencia de mujeres en la guerra de Vietnam y cómo se ha negado durante muchos años, a pesar de que muchas fueron las mujeres que también dieron un paso al frente en aquel momento para ayudar a un esfuerzo que se estaba haciendo desde su país y que en un principio no se tenía la visión de esta guerra que después se tuvo, ¿no? Pero de estos hay muchos casos, por desgracia, y yo me alegro muchísimo de que en los últimos años haya escritoras valientes como Kate Quinn, como Kristin Hannah, como Paloma Sánchez Garnica, como muchas otras que están dando un paso al frente y diciendo: hey, nosotras también estuvimos ahí, nosotras también hicimos nuestra parte, nosotras también formamos parte de la historia, nosotras también hicimos historia, ¿no? Y para mí es algo muy importante. La premisa número 9 va un poco en relación con esta, pero desde un punto de vista como más individual. La siguiente premisa, la número 9, nos dice reivindicando nuestro papel en la historia, y en este caso quiero dirigirme a personajes como mucho más particulares, ¿no? En este caso os traigo Liberación de Imogen Keeley. Nos habla del Ratón Blanco, una mujer de la clase media alta parisina que se involucró primero en la ayuda durante la Segunda Guerra Mundial, en la ayuda a judíos y refugiados, ¿no? Para que no les cogieran los alemanes en la Francia ocupada y les
llevasen a campos de concentración, y más adelante se vio también implicada con la resistencia francesa contra los nazis, ¿no? Siendo una líder muy importante, una estratega muy importante. Es una historia real, como hay otras muchas, como también tenemos otros libros de Kate Quinn hablando de otros periodos, en este caso por ejemplo de la Primera Guerra Mundial, con la red de Alice, etcétera, ¿no? O sea, muchas mujeres que pertenecieron y que hicieron este esfuerzo, ¿no? Pues hay personajes concretos, porque nos han hablado de muchos hombres espías, ¿no? Todos tenemos en la cabeza a nuestro 007, pero también hubo mujeres espías que se lo jugaron todo, que vivieron situaciones muy complicadas, que vivieron en el campo dirigiendo estrategias que seguían grupos de hombres a los que no les gustaba en muchas ocasiones que ser dirigidos y comandados por una mujer, y aún así ganaron su respeto y aportaron su granito de arena en quizá los peores momentos de la humanidad, ¿no? En este caso recuperamos la historia de Nancy Wake, ¿vale? Que fue una mujer que hizo historia, gracias a la cual la resistencia francesa pudo avanzar mucho en cuanto, bueno, a la lucha contra la ocupación nazi, ¿vale? Y no quería dejar pasar esta oportunidad en este Día de la Mujer para hablar de ella. Por último, tengo la premisa número 10, que también creo que es un buen broche, porque hemos hablado de mujeres que rompen los corsés, ¿no? que rompen su rol de género en cada una de las épocas de las que hemos hablado. Hemos hablado de autoras maravillosas que se han hecho un hueco en esta industria editorial, que tampoco debe de ser fácil para nadie, ni para hombres ni para mujeres, pero seguramente especialmente para mujeres, como lo es en general el mundo, ¿no? De alguna manera. Pero también hay otro aspecto, ¿no? En el que yo he querido remarcar, ¿no? Y son mujeres que desde su posición, desde su rol de género que tenían en el momento que tuvieran, desde lo que les había tocado vivir, también ¿no? Son historias que nos cuentan cómo una mujer en sus circunstancias, en su rol, en su todo, es capaz de mejorar, de evolucionar y de ser imprescindible, ¿no? Entonces la premisa número 10 es siempre imprescindibles. Y en Siempre Imprescindibles os traigo precisamente, primero os voy a enseñar un libro que pone en contraste, ¿no? A dos figuras femeninas, una que rompe corsés, que rompe con sus etiquetas y que evoluciona hacia un activismo mucho más potente, ¿no? A entrar en ese mundo masculino de una manera mucho más activa, y una mujer que desde su posición, desde su hogar, desde su rol asignado, también va más allá de todo, ¿no? Y se repone y sufre y es de alguna manera la custodia del hogar y de todo lo que es bueno, ¿no? Os traigo el libro de Kristin Hannah. Kristin Hannah es una autora que no podía dejar pasar sin hablar de ella en este book tag, porque para mí también es una de mis autoras favoritas. Casi todas las que os he traído aquí son mis autoras favoritas. El libro es El Ruiseñor, ¿no? Y vamos a ver la historia de dos hermanas que durante la Segunda Guerra Mundial toman caminos muy diferentes para ayudar en lo que está ocurriendo en la Francia ocupada también. ¿Vale? Realmente vamos a ver cómo uno de los personajes tiene que mantenerse en el hogar, tiene que cuidar de sus hijos, no se pone en peligro, no toma un papel activo hasta mucho más adelante, no hasta mucho más tarde, pero como aún con ese papel pasivo está haciendo también un gran esfuerzo por ser imprescindible, por ser quien sujeta las bases de la sociedad, de su entorno, de su hogar, ¿no? Y de todo lo que está pasando. Entonces, para mí también es algo de verdad uno de los papeles que ha desempeñado la mujer a lo largo de la historia, que también hay que darle valor, ¿no? Que muchas veces nos quedamos con las espías, las políticas, las reinas, las mujeres que hicieron historia, que las hubo y que hicieron historia, ¿no? Que dieron un paso de adelante, que tomaron poder, que tomaron, ¿no? Las riendas de alguna manera. Y sin embargo, aquellas mujeres que también se quedaron atrás en un segundo plano de una manera discreta en su hogar, también han sido quienes han sostenido y quienes han permitido que el hombre tome toda esa posición activa, porque ellas estaban custodiando lo que había en casa, ¿no? Lo que había que mantener, lo que eran los cimientos de nuestra sociedad y de nuestra civilización, ¿no? Y para mí El Ruiseñor
es un canto también a esas mujeres, ¿no? Y a esa posición de la mujer. Y por último os traigo también de Christine Hanna, también un poco en esta posición, Los Cuatro Vientos. En este caso sí que el personaje, este libro se desarrolla durante la Gran Depresión en Estados Unidos, ¿no? Sí que es verdad que aquí el personaje femenino toma una posición más relevante porque tiene que luchar contra una posición económica y social que es contra un mundo que de alguna manera se desmorona, contra perderlo todo, contra tener que sacar adelante a su familia. Y sí que tiene una posición como mucho más dominante, quizá como Scarlett O'Hara en algún momento, pero siempre en un papel más retraído, más de obligado por las circunstancias, no buscando la gloria, no buscando un papel activo, sino saliendo adelante y siendo custodia, ¿no?, de ese hogar, de esas costumbres y de ese hogar. Al final es la palabra, ¿no? Siendo custodia y cuidadora de ese hogar y de esa familia, ¿no? De ese espacio que ha sido reservado a la mujer durante tanto tiempo. De manera que, como os decía, no quería dejar pasar este homenaje al Día de la Mujer, no solamente pasando por heroínas, por reinas, por políticas, por artistas, por aventureras, sino también por la mujer del día a día, que ha sido muchas, quizá la mayoría a lo largo de la historia, y que han sido quienes han creado, ¿no?, esas bases, esos cimientos, esos pilares sobre los que se construía todo lo demás, ¿no?, tan necesarias, tan imprescindibles. Así es que hasta aquí mi homenaje a todas las mujeres del mundo, a todas las mujeres de la historia, a todas aquellas que con su trabajo y su esfuerzo y con sus decisiones individuales han hecho que seamos lo que somos hoy en día, a todas esas escritoras que recuperan a esas mujeres en su día a día, en sus pasos adelante, en sus reivindicaciones, en sus en su vida, ¿no?, en su evolución, en su verdadera visión de la historia, ¿no?, en poder recoger ese punto de vista, en reivindicar dónde estuvimos, cómo estuvimos y qué es lo que hicimos, ¿no? Así es que muchísimas gracias a todas estas autoras, muchísimas gracias a todas las mujeres que a lo largo de la historia han luchado y luchan aún hoy en determinadas zonas geográficas especialmente por los derechos de la mujer, ¿no?, porque estemos ahí, porque realmente seamos todos iguales, porque todos merecemos ser iguales. Y en este día, en este mes, este es mi mensaje, mi reivindicación, mi celebración y mi homenaje a todas las mujeres del mundo y a todas estas autoras y a todas estas historias. Ya sabéis, dejadme en los comentarios cualquier cosa que se os pase por la cabeza, si habéis leído estos libros, si no, qué otras historias de mujeres tenéis en la cabeza, qué otros libros podemos incluir, ¿no?, en este book tag, qué hubierais contestado vosotras a las premisas, vosotras y vosotros, por favor, a las premisas que os he planteado. Cualquier cosa, ya sabéis, para que yo pueda leeros y contestaros y que esto sea un camino de ida y vuelta en el que podamos compartir y disfrutar lo maravilloso que nos da el mundo de la literatura. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si no queréis perderos el próximo vídeo que suba al canal, suscribiros y darle a la campanita para que el sistema os avise cada vez que yo subo vídeo. Muchísimas gracias, como os decía, por haber llegado hasta aquí y nos vemos